de la actividad o por qué pequeños se unen, ¿no? O los recursos familiares se le quedan a uno de los miembros de la familia, ¿no? Porque yo creo que en Texcoco pasa como lo que vemos acá, que el hijo empieza a tener sus vacas, a veces, o tradicionalmente los hijos tenían su cacho de tierra y empezaban a tener sus vacas, y ahora como que empiezan a coalescer algunas de estas unidades. Y entonces, bajo el modelo que ustedes han desarrollado, pareciera en ese tenor el sacar un puntaje más elevado, ligeramente más elevado, habría que echarle estadística y todo, que tendría mejores perspectivas de transición y permanencia que o igual que una explotación, digamos, del estrato 3, mientras que el estrato vulnerable, que es el mayoritario, donde hay 130 productores, es el estrato 1. Si digamos, se pudiera proyectar esto, podríamos pensar que en un futuro, tal vez los datos que tienes entre 2000 y 2010, 12. Ahora parecerían indicarnos que el mayor crecimiento de las unidades que ustedes identifican es en el estrato 2, ¿no? Pasa de 122 a 130. Su crecimiento más, pero pasa de como 40 y algo a 70 en el estrato 2. Me voy a mover para allá. Sí, seguramente que hay muchas cosas que están sucediendo al interior de ellos. Ahí está. Hay muchas cosas, hay muchas cosas que están sucediendo al interior de ellos. En un principio, hace 5 años cuando tomamos, nunca la hemos abandonado, pero cuando tomamos esta carrera, nuestras principales hipótesis se basaban en que el estrato más sensible era el estrato 2, dado su comportamiento económico. Sin embargo, posteriormente encontramos que los canales de comercialización son los que al estrato 2 el canal de comercialización está absorbiendo toda posible ineficiencia económica y técnica que pudiera tener este estrato. A la hora de que lo representamos eso en una ecuación, pues a lo mejor los valores están al revés, pues resultó que en términos de ingresos se ve reflejado, es el que mayor solidez tiene. En nuestro gráfico 1 el estrato 2 era el que mayor, y tiene que ver con relación al sistema de comercialización tan específico que tiene el estrato 2, donde cerca de la mitad, del 45% de la producción del estrato, que en términos estadísticos son estos 21 litros, se está vendiendo con un sobreprecio, con un surplus, porque este 45% se está vendiendo directamente al consumidor. En el caso del estrato 2. Habría que hacer un análisis. ¿Qué pasa si ese canal de comercialización se llega a cerrar? Que la Secretaría de Salud viene diciendo que se va a prohibir la venta de leche no pasteurizada, ¿no? En algún momento. Sí, es un escenario, ¿no?, de política, es un escenario el cual se tiene que considerar en este universo. Igualmente se han dicho muchas otras cosas, ¿no?, en términos de salud y en términos de sistemas económicos, de variables económicas para el desarrollo pecuario en México. ¿Podrías concluir en cuanto a transición generacional, de acuerdo al modelo, que el estrato 1 tiende a disolverse, a desaparecer en algún momento? No. Que la edad, sobre todo, ¿cómo lo...? No, en este momento lo que podemos mencionar, lo que podemos concluir, no es la desaparición o la desintegración del estrato 1. Lo que sí es posible mencionar en este momento es que en términos de potencia es el que más débil es. El que más débil es. O sea, a lo mejor lo que estaba yendo es, hay un
valor límite, digamos, a un techo en el modelo en el que te diga que esta transición generacional está llegando a un punto crítico en el que no hay suficientes elementos para garantizar que continuará esa explotación, ¿no? No sé si tienes, Sí. si va para allá, como para allá vamos. identificar ese techo, ¿no? Claro, para allá vamos. Nuestro primer interacción al respecto es esta de aquí. Entonces, si utilizamos esta como valor de primera interacción, evidentemente es muy sensible el estrato 1 al proceso de transición generacional. Esta es nuestra primera iteración que tenemos, es el primer momento de nuestro modelo. ¿Estás por arriba de eso? Estás del otro lado. Claro, repito, todavía tenemos que afinar muchos al interior de cada uno de los componentes tenemos que afinar muchas cosas. Y este valor en el primer estrato, el componente de edad, es sobre todo porque son los mayores. Está la distribución de frecuencias en términos de edad en el estrato 1 es justamente donde se encuentran los productores con más experiencia. Son también los que quedaron de aquel choque que hubo hace 20 años, quedaron ahí, todavía continúan. Así es. Y tienen bueno, buen nivel de satisfacción. Lo interesante es que los valores de satisfacción en los tres estratos son altos, que es un poco lo que yo comentaba ayer en la parte que nosotros hicimos en Aculco. Los productores son optimistas y aunque como todo buen productor de leche se quejan de que es una actividad ingrata, de que no paga, en el momento en que se ve satisfacción manifiestan satisfacción y optimismo hacia el futuro, lo cual es interesante, ¿no? En esos términos. Y eso que vimos en una parte diferente, en un entorno eminentemente rural, en el noroeste del estado, se refleja aquí en un sitio donde hay una presión de crecimiento urbano muy fuerte. Digo, en un momento dado, pensaría que para muchos de estos productores vender sus 4 hectáreas por metro cuadrado para hacer casas podría verse mucho más atractivo, ¿no? Y sin embargo, plantean, o sea, ven su finca hacia el futuro, como de producción de leche, ¿no? Que es lo que decías en un momento dado. Sí, ahorita Rodolfo nos apoya con la memoria, que él tiene mucho más fresca la memoria que yo, de nuestra N de población, que suman más de 200. Yo tengo en la mente visto aproximadamente que el 15% de ellos, no menos, vamos a suponer, son como unos 18 productores que yo conozco, han duplicado su hacer lechero, es decir, ellos ya no producen leche, pero 2 de sus hijos están produciendo leche. Aproximadamente como unos 15 productores conozco que ellos ya están retirados de la actividad, pero sus 2 hijos, sin importar si es el mayor o el menor, 2 de sus hijos están realizando la actividad lechera, con un inventario similar o un poco menor o inclusive mayor que el padre, y con diferencias tecnológicas, entendiendo la tecnología o el resultado de este paquete tecnológico como mayor litros producidos, superando la unidad original de producción que era la del padre, ¿no? ¿Es cierto, Rodolfo? ¿Más o menos? Más o menos, ¿no? A lo mejor arrastrando la base de datos, seguramente podríamos acercarnos al número, pero 10%, 10-12% de ellos. Para ligar esto, por cierto, con la presentación de Rodolfo Reyes, en las muestras no hubo algún traslate en las corridas que hicieron. Digo, lo que estoy queriendo ver es si para estos casos que tomaron para este modelo, en qué, digamos, en qué tipo de modelo de los que tú corriste ayer los localizarías, que casi todos estarían en el
familiar, o sea, digamos estos, no sé si hay alguna, ¿cómo se puede ligar pues? Sí. Estos, Sí, la mayoría de los productores cae en el modelo 2. Del estrato 1, Estrato uno, de estrato estrato uno, 2, o sea, De la obra. que es una unidad, ¿cómo se dice? Como ficticia, ¿no? Es planteada Sí. por los 22 productores. El modelo 2. En la frontera, ¿no? En la frontera del modelo 2. del modelo 1, no muy cercana a lo que es el inicio del trato del modelo. De hecho, poniendo en riesgo la variabilidad de los modelos y a lo mejor pensando en política de desarrollo, se pudiera juntar el estrato 1 y el estrato 2. Sí tiene diferencias claramente identificadas y la varianza, hablando en términos probabilísticos, la varianza nos mete en un problema, pero en términos de política sí se pudieran juntar en un momento dado. Hay dos salvedades que debemos de tomar en cuenta. La primera de ellas es que los canales de comercialización los hacen distintos, es decir, la ineficiencia que puede tener alguno de los componentes del sistema de producción lechero en el estrato 2 es absorbido directamente por el sistema de comercialización, pudiera ser un gran sesgo, y el otro es el manejo al interior de la unidad de producción, porque la frontera entre 6 y 8 a lo mejor no pareciera mucho, pero entre 6 y 12 pues es el doble. Bajo eso que acabas de decir, Zagarpa pone como lechería en pequeña escala de 3 a 35. Sí. ¿Tú consideras, acabas de decir que estrato 1 y 2, o sea, entre 3 y 20 vacas podrían representar un estrato, que es lo que Angélica postulaba, ¿no? Pero tú sí consideras que el estrato 3 ya es otro tipo de producción, que la política, los programas, la forma digamos, de relación con esos productores ya es, digamos, que los de 30 están más cerca de los de 50 que los de 20? No coincido con la repartición de política económica como si fueran paquetes dependiendo del tamaño. Depende qué es lo que estés buscando y cuál es el impacto que quieras tener con tu política de desarrollo. En términos por los programas de extensión. No, por eso. Y está Que van comprobado. que van dirigidos a los pequeños productores. Y está comprobado que la gran mayoría de ellos ha tenido un impacto cuestionable. No digo que malo ni bueno, ¿no? Cada quien utiliza el paquete como mejor le venga. En términos de desarrollo de política diferenciada tienen que ser distintos. En términos de política global tendría que buscarse las aristas de cada uno o los requisitos procedimentales para darles beneficio a cada uno de ellos. En términos de administración pública, pues el estrato 1, el estrato 2 y el estrato 3 son el mismo estrato, hoy en día, ¿no? Evidentemente yo no soy un hacedor de política, ¿no? Pero hoy en día el estrato 1, el estrato 2 y el estrato 3, que nosotros nos hemos dado a la tarea, mediante un esfuerzo de trabajo probabilístico, de diferenciarlos, pero hoy en día corresponden a un mismo estrato. ¿Y pudieras ya dar algunas recomendaciones en cuanto a política como para estimular la transición generacional sana, digamos? O sea, ya están en este momento, se pueden dar algunas líneas. O sea, pudiéramos plantear otras hipótesis al respecto, ¿no? En este momento. Generalmente, ya lo mencionaba, en términos económicos, ¿cuáles son los paquetes públicos a los que tienen acceso este tipo de productores? Rodolfo mencionaba en su trabajo que era alrededor del 3% del total de sus ingresos, este tipo de paquetes. ¿Qué es lo que queremos? La primera pregunta en términos de política de desarrollo es ¿qué es lo que queremos? Queremos que este 3% se convierta en 5%, busquemos el mecanismo más adecuado.
queremos que este 3% desaparezca, estemos listos para buscar cuál va a ser el mecanismo de transición de ineficiencia de ese 3%, porque el 3% existe y nadie lo va a eliminar. Tenemos que buscar cuál es el mecanismo de transición de esa ineficiencia. En términos de subsidios, los subsidios son un instrumento de política para cubrir ineficiencias o un instrumento de política como estrategia de desarrollo. Otra cosita que vi por ahí también, en los 3 estratos, del 2000 al 2012 hubo un incremento de productividad del 25 y 40. ¿A qué se debió eso? Ok, ¿dónde está nuestra física? Tenemos varias hipótesis. Una de ellas descansa en el mejoramiento genético, es decir, en mejores animales, es decir, en la expresión fenotípica obedece a un incremento en los genes, es decir, mejores animales, si se puede, es que no existen mejores animales, pero es decir, animales más productivos. Y alimentación. Porque no todos los establos han mejorado su alimentación. Otros sí. Pero no, o sea, no tenemos la contundencia para decir se debe a tal. Tendríamos que evaluar hasta dónde ha cambiado este sistema de alimentación. Un colega en el año 2000 presenta algunas evidencias de cuáles son las estrategias de alimentación de este tipo de ganado en esta época, en el año 2000. Hace un estudio en 1999, 2000, 2001, y ahora pues el manejo es el mismo, ¿no? Salvo que los ingredientes estén teniendo un efecto, los sistemas de alimentación no han sido tan significativos en esta zona. Es nuestra hipótesis. Pero obviamente tiene que haber un cambio que permita a ese ganado. Yo sí entiendo que sería una holsteinización de los atos, ¿no? Porque vienen haciendo inseminación artificial y compra de algunos becerros que luego usan como sementales o que inseminan una vaca y dejan el. Pero ese mayor potencial, si se está expresando, es que las vacas a lo mejor comen más o menos lo mismo, pero más. En otro estudio que reporta Rodolfo, identificamos algunas transferencias en términos económicos de lo que es las estrategias de alimentación. Es decir, dicho en otras palabras, se ha mejorado la alimentación, pero de momento no podemos decir si se ha mejorado porque se ha incrementado la producción en términos económicos o se ha mejorado. Es un indicador económico, todo lo hemos transformado para poder desarrollarlo, para poder aterrizarlo en el universo de política económica, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Lo hemos transformado en un indicador económico. O sea, nosotros todo lo transformamos en indicador económico, después lo regresamos. Evidentemente los pilares de la zootecnia son básicos, ¿no? De nada te sirve tener un potencial genético si no tienes los insumos para expresarlo. ¿Y crees que esta metodología la pudieran, por ejemplo, aplicar aquí en Wisconsin? Ya lo discutiste con los colegas aquí, porque se podría comparar esta cosa de la cuestión de la transición generacional y también. A eso vamos. A eso venimos. Eso es lo que el jueves. Eso es el jueves. Eso es el jueves. Con Mike Bell, ¿verdad? Sí. Que de hecho es el pionero en este asunto de la satisfacción, que ellos están retomando como un punto de elemento para que se dé la transferencia generacional de los establos de leche. El trabajo es Lloyd et al. 1997. Van Kalker en Wageningen también empezó a meter cosas de satisfacción en su evaluación de la sustentabilidad. Y bueno, el mismo método de idea tiene ahí entonces, tiene una, como que un pequeño. IDEA es el método francés que utilizamos para evaluación de la sustentabilidad, que es indicadores de sustentabilidad de explotaciones agropecuarias.
dicen durabilité. Entonces es el acrónimo. Viene por ahí. excepción, Si quieres te lo mando. excepción Lo del mandamos sector traducido, hortícola. está traducido internamente, pero te lo mando en español. También está en inglés, ¿no? Yo no lo tengo en inglés. Yo sí. ¿Tú sí? Te lo paso. A excepción del hortícola. No, No aplica para el hortícola. No lo han aplicado, No se pero lo han aplicado para uvas, Pues que está como en la frontera entre fruticultura y horticultura. No me dedico a uvas. Pero tampoco horticultura. Pues, ¿qué nos importa si se aplica o no? Así es. Lo desarrollaron los franceses, un método de indicadores. Vemos, es el que trabaja, no sé si conociste a Liliana, ¿te acuerdas que estaban, cuando venimos hace 3 años, vinieron con nosotros, eran nuestros alumnos de posgrado colombianos. Y Delgaditos. el que ella aplicó en su tesis que acabamos de publicar, bueno, acaba de ser publicado el artículo de su trabajo, se lo mando para le echo un ojo. Y si pues para el centro aquí, no para el centro, para el programa de maestría en el que participas, pues es interesante, ¿no? Que decían ayer que la última promoción de esta maestría en que cambia. La de desarrollo sostenible, conservación biológica y desarrollo sostenible. Está en transición, ahora se va a convertir ahora en un programa de maestría, lo que le llaman Professional Masters, que es para estudiantes que quieren una maestría, pero no necesariamente quieren convertirse en académicos, porque es una maestría reducida a 15 meses, con mucho componente práctico. Entonces, digamos, engloba la cuestión de conservación y sostenibilidad, pero más enfocada al práctica. Y los que quieren continuar en el camino académico, hay otra maestría que se llama recursos ambientales, environmental resources, que es más tradicional en el sentido de tener una línea de investigación, una tesis, un modelo de datos, y eso no necesariamente con un enfoque tan aplicado, ¿no? Profesional. Entonces ahora las sanciones están en el programa. Más bien es una adición, más que descontinuarlo, es una adición. Sí. Muy bien. Pues gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Thank you, Ross. Thank you.